Mamá, tenemos que hablar de tu alquiler. La voz de mi hija sonó extrañamente distante, como un eco hueco en el pasillo que durante décadas había resonado con risas infantiles, con el bullicio de la cena, con el suave murmullo de mi esposo leyéndome antes de dormir. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, el que mi difunto marido me había regalado por nuestro 20º aniversario. La luz del atardecer, tiñendo de oro las fotografías que adornaban la pared, imágenes de una vida que parecía haberse desmoronado en un instante. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por la debilidad de mis 80 años, sino por la frialdad de sus palabras, un escalofrío que atravesaba mi alma hasta lo más profundo de mis huesos. «¿Alquiler?», pregunté, mi voz apenas un susurro que se perdía en el silencio pesado de la sala. ¿Qué clase de absurdo era este que mis propios hijos, a quienes había dado todo, a quienes había amado con cada fibra de mi ser, me planteaban ahora como una realidad ineludible, una nueva y dolorosa etapa en mi vejez que nunca, en mis más oscuras pesadillas, había imaginado? ¿Qué había pasado con el amor incondicional que creía haber sembrado en sus corazones? ¿Cómo habíamos llegado a este punto de desolación, de desapego, de calculada indiferencia? La propuesta flotaba en el aire como una nube tóxica, asfixiante, amenazando con sofocar los últimos vestigios de mi dignidad. Mi yerno, un hombre que siempre me había parecido amable, pero ahora exhibía una determinación gélida en sus ojos. Se unió a mi hija, reforzando la insensatez de la situación. «Mamá», dijo con una impostada calma que me resultó más hiriente que cualquier grito. «Sabes que los tiempos son difíciles para todos. La economía, los gastos y esta casa, aunque sea nuestra por herencia, no puede mantenerte gratis. No podemos sostenerla así sin que tú aportes algo». Las palabras resonaron en mis oídos, cada sílaba un martillazo en el cristal frágil de mi corazón, una herida abierta que sangraba recuerdos y promesas rotas. Esta casa, su casa, una casa por la que mi esposo y yo habíamos luchado con uñas y dientes, sacrificando cada sueño personal, cada pequeño lujo, cada momento de descanso, para que nuestros hijos tuvieran un techo, un hogar, un futuro seguro. Y ahora, ellos, esos mismos hijos, me pedían que pagara por vivir en el santuario que con tanto amor y esfuerzo habíamos construido para ellos, como si yo fuera una extraña, una inquilina, una carga. La idea me parecía tan monstruosa, tan ajena a todo lo que yo creía que era la familia, que mi mente se negaba a procesarla por completo. Un dolor punzante se instaló en mi pecho, y por un instante, el mundo pareció desdibujarse a mi alrededor, dejando solo la imagen de sus rostros, tan conocidos y a la vez tan extraños, tan implacables. El siguiente mes fue una lenta agonía, un descenso a un infierno de papeles y negociaciones donde mi corazón se desangraba día tras día. Mi hija y mi yerno insistieron en elaborar un contrato de alquiler, con cláusulas y condiciones, como si yo fuera una inquilina más, una perfecta desconocida. Hablaban de cifras, de plazos, de obligaciones, y cada vez que pronunciaban la palabra alquiler, sentía un escalofrío de incredulidad. No entendía cómo podían ser tan ciegos a la historia que estas paredes guardaban, a los años de sacrificios que habíamos hecho mi esposo y yo para asegurar su bienestar. Cada mueble, cada fotografía, cada imperfección en la pintura de la pared me recordaba el esfuerzo de mi vida, los sueños postergados, las manos ásperas de mi marido trabajando incansablemente. Yo, mientras tanto, continuaba con mi rutina en la biblioteca municipal, un refugio de silencio y sabiduría, pero ahora cada estante, cada libro, me recordaba la fragilidad de la existencia, la impermanencia de las cosas que uno da por sentadas. Mis colegas, jóvenes, en su mayoría, a veces me veían con una mezcla de admiración y lástima. Sabían que Prece, a mi edad,
Ya debería estar disfrutando de un merecido descanso. Mi salud no era la misma de antes. Mis articulaciones dolían con la humedad. Mi vista se cansaba rápidamente con la letra pequeña. Pero no podían imaginar la razón real por la que seguía trabajando. La espada de Damocles que mis propios hijos habían colgado sobre mi cabeza. Me preguntaba si ellos, en su juventud, alguna vez se verían en una situación similar, si la indiferencia se transmitiría de generación en generación como una herencia envenenada. Noches sin dormir se sucedieron, mi mente viajando al pasado, reviviendo cada momento, buscando una explicación, un punto de inflexión donde el amor incondicional se había transformado en un cálculo frío. Recordaba los inicios, el matrimonio con mi amado Carlos, un hombre de manos fuertes y corazón aún más grande. Nos conocimos en un baile de pueblo. Él, un joven carpintero, con sueños modestos pero firmes. Yo, una maestra con la cabeza llena de historias y la esperanza de una vida plena. Nos casamos con lo poco que teníamos. Una boda sencilla, pero llena de promesas susurradas bajo un cielo estrellado. Nuestra primera casa fue un pequeño apartamento alquilado. Pero desde el principio, Carlos tuvo un objetivo claro, una visión inquebrantable. Quería una casa propia, un refugio donde nuestra familia pudiera crecer y echar raíces sin la incertidumbre del alquiler. Los primeros años fueron de una pobreza honrosa, pero estábamos ricos en amor y en la certeza de un futuro mejor. Carlos trabajaba de sol a sol en la carpintería, sus manos siempre llenas de astillas, sus músculos tensos por el esfuerzo. Yo, además de mi trabajo como maestra, tejía suéteres y bufandas por encargo, horneaba pasteles para vender a los vecinos. Cada moneda ahorrada era un ladrillo más para nuestra futura casa. Recuerdo una vez que mis amigas me invitaron a comprar un vestido nuevo, uno de esos que se usaban para las fiestas de fin de año. Me miré al espejo, dudando, el deseo de algo nuevo contra la promesa que nos habíamos hecho. Carlos, al verme, me dijo con ternura, «Cómpralo, mi amor, te lo mereces». Pero yo sonreí y le dije, «No, mi vida, este dinero es para el ladrillo de nuestra casa. Ya tendremos tiempo para vestidos». Y así fue. Cada sacrificio era un acto de amor, una inversión en el sueño compartido. Luego llegaron los hijos. Primero Sofía, con sus ojos curiosos y su risa contagiosa. Luego, Marcos, un torbellino de energía y travesuras. La casa, el sueño, se convirtió en una necesidad aún mayor. No era solo un techo, era el espacio donde aprenderían a dar sus primeros pasos, donde celebrarían sus cumpleaños, donde crecerían protegidos. Carlos redobló sus esfuerzos. Aprendió a hacer trabajos de albañilería, de fontanería, de electricidad, para no tener que pagar a nadie más. Los fines de semana, en lugar de descansar, se dedicaba a construir los cimientos de lo que sería nuestro hogar. Yo, por mi parte, hacía malabares con mi trabajo, las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Pero siempre encontraba tiempo para llevarle a Carlos una limonada fresca o un emparedado a la obra, compartiendo con él no solo el alimento, sino también la esperanza y la fatiga. Finalmente, la casa se hizo realidad. Una modesta construcción de 3 habitaciones y un pequeño jardín. Pero para nosotros, era un palacio. Recuerdo el día que nos mudamos. La emoción de los niños corriendo por cada rincón. La risa de Carlos al cargarme en brazos por el umbral. Un ritual que prometía una vida de felicidad y prosperidad. Fue un momento de pura alegría, de triunfo sobre la adversidad. Las noches en el jardín, bajo las estrellas, mientras los niños dormían, se convirtieron en nuestros momentos más preciados. Hablábamos del futuro, de sus estudios, de sus sueños, de cómo esta casa sería el cimiento de todo lo bueno que les esperaba. Nunca imaginamos que, décadas después,
Esa misma casa, construida con tanto amor y sudor, se convertiría en el objeto de una disputa tan dolorosa. Nunca pensamos que nuestros hijos, criados en ese amor, nos pedirían que pagáramos por los recuerdos que residían en sus muros. La vida continuó, y con ella, los sacrificios. Los niños crecieron, y con ellos, las necesidades, los uniformes escolares, los libros, las excursiones, las clases de música, los aparatos ortopédicos de Sofía, la matrícula universitaria de Marcos. Cada vez que había un gasto importante, Carlos y yo nos mirábamos, sabiendo que implicaba posponer algo para nosotros. Recuerdo cuando Marcos quiso estudiar ingeniería, una carrera cara. Carlos había soñado con viajar, con conocer el mar que nunca habíamos visto juntos. Pero sin dudarlo un instante, vendió su vieja camioneta, la que usaba para sus trabajos, para pagar la primera matrícula. Yo, por mi parte, dejé mi trabajo como maestra de jornada completa para dedicarme a clases particulares por las tardes, aprovechando mi tiempo libre para ahorrar cada centavo. Nunca nos quejamos, nunca les reprochamos nada. Su felicidad, su futuro, era nuestra felicidad, nuestro futuro. Creíamos que estábamos invirtiendo en amor, en lealtad, en un vínculo inquebrantable que duraría para siempre. Cuando Carlos enfermó, la casa se transformó en un hospital improvisado. Los gastos médicos se sumaron a los de la universidad y el mantenimiento del hogar. Mis hijos ya eran adultos. Sofía casada y con un buen trabajo. Marcos terminando sus estudios. Ellos nos ayudaron. Sí, pero su ayuda siempre fue más material que emocional. Una ayuda que sentía como una obligación más que como un acto de amor desinteresado. Recuerdo los días en que Carlos estaba más débil, su voz apenas un susurro, pero sus ojos llenos de una fuerza que desafiaba la enfermedad. Me tomó la mano una tarde, con una sonrisa en sus labios, y me dijo: «Mi amor, he dejado todo en orden, documentos importantes, ahorros que guardé para ti, para tu vejez, para que nunca te falte nada». Su previsión, su amor hasta el último aliento, me conmovieron profundamente. Nunca pensé que esas palabras, esa previsión, se convertirían en mi salvación años después, frente a la ingratitud de aquellos por quienes habíamos dado tanto. Después de la partida de Carlos, la casa se sintió inmensa y vacía. Los recuerdos de su risa, de sus pasos por el pasillo, de su presencia constante, me invadían a cada momento. Mis hijos vinieron a verme con regularidad al principio, pero con el tiempo, las visitas se hicieron más esporádicas, las llamadas más breves. Yo entendía que tenían sus propias vidas, sus propias familias, pero en el fondo, anhelaba su compañía, su cariño, un poco de ese amor que yo les había brindado sin medida. Los años pasaron, y mi salud fue deteriorándose poco a poco. El reumatismo en mis rodillas dificultaba las tareas diarias. La vista me fallaba, y la soledad se convertía en una compañera constante. Sofía y su esposo, Antonio, con sus 2 hijos, los gemelos Miguel y Clara, se habían mudado a una casa más grande en otro barrio, lo que significaba que sus visitas eran cada vez más planeadas y menos espontáneas. Marcos, el ingeniero exitoso, vivía en el extranjero y solo se comunicaba por videollamada de vez en cuando, siempre con prisa, siempre ocupado. La soledad era un manto pesado, y la biblioteca, mi único escape, mi único contacto con el mundo exterior. Allí, entre los libros, encontraba consuelo, me perdía en historias ajenas, y por un momento, olvidaba la realidad de mi propia vida. Pero incluso allí, el cansancio me pesaba, y el deseo de un merecido descanso se hacía cada vez más fuerte. Anhelaba la paz de mis últimos años, sentarme en mi jardín, leer sin prisa, disfrutar de los pequeños placeres sin la presión del trabajo,
Pero la solicitud de alquiler, la demanda de mis propios hijos, me había atado aún más a la necesidad de trabajar, de seguir generando ingresos. La ironía era cruel, despiadada. La semana anterior a la fecha límite que ellos habían establecido para la firma del contrato de alquiler, la presión era palpable. Sofía me llamaba todos los días, con un tono que pretendía ser amable, pero que escondía una impaciencia creciente. «Mamá, ya lo pensaste bien», me decía. «Te estamos haciendo un favor. ¿Sabes? Los precios de los alquileres están por las nubes. Y esto es solo un apoyo simbólico». Simbólico, pensé con amargura, mientras las palabras me arañaban el alma. Era simbólico el sudor de mi esposo, los años de privaciones, el amor incondicional con el que habíamos construido cada rincón de esta casa. Fue en medio de esa desesperación, esa sensación de que mi vida se desmoronaba bajo mis pies, que recordé las palabras de Carlos. He dejado todo en orden. Documentos importantes, ahorros que guardé para ti. Susurraba la voz de mi esposo en mis oídos, una melodía suave pero firme que me impulsó a la acción. Me levanté con una determinación que no había sentido en años, una chispa que había creído extinta. Fui a la pequeña caja fuerte que Carlos había empotrado detrás de un cuadro en nuestro dormitorio, un secreto que solo nosotros dos conocíamos. Mis dedos temblaban al abrirla, revelando no solo billetes cuidadosamente guardados, sino también una pila de documentos, escrituras, certificados y una libreta de ahorros que no recordaba haber visto antes. Carlos siempre había sido previsor, metódico, pero la magnitud de su previsión me sorprendió en ese momento. Había ahorrado mucho más de lo que yo creía, no solo para mi vejez, sino con una visión de futuro que ahora, en retrospectiva, me parecía casi profética. Entre los papeles, encontré una carta, escrita con la caligrafía pulcra de Carlos. Era de hacía 15 años, poco antes de su enfermedad. Decía: «Mi querida, sé que siempre hemos luchado por nuestra casa, por el hogar de nuestros hijos. Pero a veces, la vida da giros inesperados. Si alguna vez te sientes vulnerable, si te ves desprotegida, recuerda que siempre he pensado en ti, en tu paz. Hay una casa pequeña al lado de la nuestra, la que está en venta. Si algún día la necesitas, si sientes que tu espacio, tu dignidad, está amenazada, no dudes en usar estos ahorros para asegurarte un refugio. Nuestra casa es el hogar que construimos para todos, pero esta otra, si es necesario, será solo para ti, para que nunca te falte la libertad de decidir». Mis ojos se empañaron con lágrimas al leer esas líneas, la calidez de su amor póstumo envolviéndome. Él había anticipado mi sufrimiento. Había visto la posibilidad de esta desventura y había actuado en consecuencia. Carlos, siempre un paso adelante, siempre mi protector. La revelación me dio una fuerza inusitada. No podía permitir que la herencia de amor y sacrificio de Carlos fuera pisoteada por la ingratitud. No podía dejar que mis hijos me redujeran a una inquilina en mi propio hogar. Mis 80 años no habían apagado el fuego que ardía en mi interior, el deseo de defender mi dignidad y la memoria de mi esposo. Con la ayuda de una amiga abogada, a quien le confié mi historia, inicié el proceso para comprar la casa contigua, la que Carlos había mencionado. Era una pequeña vivienda, algo descuidada, pero con un jardín acogedor y una promesa de paz. La abogada me advirtió que sería un proceso complejo, que mis hijos podrían intentar impugnarlo, pero yo estaba decidida. Ya no había vuelta atrás. Cada paso del proceso fue meticuloso y discreto. Visitaba la casa en horarios poco convencionales, usando gafas de sol y pañuelos para cubrirme el cabello, para no despertar sospechas entre los vecinos. La abogada se encargó de toda la tramitación legal, asegurándose de que la compra fuera completamente legítima y confidencial. Había una emoción extraña en mí, una mezcla de dolor por la situación
y una euforia silenciosa por la independencia que estaba a punto de recuperar. Sentía a Carlos a mi lado, sonriéndome, animándome. Sus ahorros, cuidadosamente administrados y aumentados por su previsión, eran más que suficientes. Era un testamento a su amor, un refugio que él había construido para mí, incluso desde más allá. Mientras los días pasaban y la fecha de la firma del contrato de alquiler se acercaba, mis hijos se volvieron más insistentes. Sofía me llamaba cada vez con más frecuencia, y en cada conversación el tono se volvía más exigente. Mamá, necesitamos esto para la hipoteca de la casa de Marcos. Oh, los gastos de los niños son enormes. Y tú sabes que Antonio y yo estamos apretados. Las excusas se multiplicaban, y la justificación de que era solo un alquiler simbólico se desvanecía, revelando la verdadera naturaleza de su petición. Una demanda económica disfrazada de necesidad. Me sentía como un cajero automático al que estaban exprimiendo, y la tristeza por la ceguera de sus corazones se mezclaba con una creciente determinación. Finalmente, llegó el día. Mis hijos, Sofía y Marcos, junto con mi yerno Antonio, se sentaron en el salón. Marcos había volado de su país de residencia, lo que le daba a la situación una seriedad aún mayor. Traían consigo un documento, un contrato cuidadosamente redactado, con sus firmas y un espacio en blanco para la mía. Mis nietos, Miguel y Clara, ajenos a la tensión que impregnaba el ambiente, jugaban en el jardín, sus risas inocentes, perforando el silencio pesado del salón. Los miré a ellos, a esos pequeños seres que eran la luz de mi vida, y sentí una punzada de dolor y de amor. Por ellos también luchaba, por un futuro donde la dignidad no fuera un lujo, sino un derecho. Sofía, con una pluma en la mano, me extendió el contrato. «Mamá, aquí está», dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero que no lograba ocultar la impaciencia y la autoridad que emanaba de ella. «Es un trato justo. Verás». Marcos asintió con la cabeza, su mirada esquiva, incapaz de sostenerme la mía. Antonio se cruzó de brazos, con una expresión de satisfacción que me revolvió el estómago. En ese momento, miré sus rostros, tan familiares y a la vez tan ajenos, y sentí una mezcla de tristeza profunda y una quietud extraña. Había llegado el momento. Con la calma que solo la experiencia y una profunda convicción pueden otorgar, puse mis manos sobre la mesa de café, apoyándome un poco, mis ojos fijos en los suyos. «No voy a firmar eso», dije, mi voz sorprendentemente firme, sin un atisbo de temblor. Mis hijos se miraron entre sí, desconcertados, sus expresiones transformándose de la expectación a la incredulidad, y luego, a una incipiente indignación. Sofía frunció el ceño. «Mamá, ¿de qué hablas?», preguntó. «Ya habíamos hablado de esto. Sabes que es necesario». Sin decir una palabra más, saqué de mi bolso un pequeño manojo de llaves y las puse suavemente sobre la mesa, junto al contrato. Luego, de un segundo bolso, saqué una copia de la escritura de la casa contigua, la que Carlos había mencionado, y con una voz que no admitía réplica, pero que estaba teñida de una tristeza inconmensurable, les dije: «Me mudaré a la casa de al lado. Mis propios ahorros, los que su padre me dejó para mi tranquilidad, me han permitido comprarla. Esta casa, su casa, seguirá siendo mía legalmente. No es parte de su herencia por ahora. La compraré de nuevo, si es necesario, pero no como inquilina. La decisión es irreversible». El silencio que siguió fue atronador, más pesado que cualquier estruendo. Sofía dejó caer la pluma. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro palideció hasta adquirir un tono grisáceo. Marcos se levantó de golpe, tropezando con la silla, una mezcla de estupefacción y furia en sus ojos.
Antonio, siempre el más pragmático. Se quedó inmóvil, su mandíbula apretada, intentando procesar la información. Sus expresiones eran un poema de incredulidad, de shock, de algo que parecía vergüenza, pero que se disfrazaba rápidamente de indignación. ¿Qué dices? Mamá. Sofía finalmente logró balbucear. ¿Pero cómo? ¿Dónde sacaste el dinero? Esa casa lleva años en venta. La voz de mi hija sonaba ahogada, y vi un atisbo de pánico en sus ojos. Parecía que el mundo bajo sus pies se había derrumbado. Les expliqué, con una calma que me sorprendía a mí misma, que su padre, mi amado Carlos, había sido un hombre previsor, que había guardado ahorros para mí, para mi vejez, para que nunca me faltara nada, para que nunca me viera obligada a vivir bajo la sombra de la dependencia. Les conté cómo había sido su deseo, su último acto de amor, asegurar mi libertad, mi dignidad. La carta de Carlos, que guardaba en mi cartera, era la prueba irrefutable de sus intenciones, de su amor por mí, un amor que ahora, frente a la ingratitud de sus propios hijos, brillaba con una luz aún más intensa y conmovedora. Marcos intentó argumentar, su voz levantándose, lleno de una mezcla de rabia y desconcierto. Pero, mamá, esta es la casa de la familia, la casa donde crecimos. No puedes simplemente irte. Pero sus palabras sonaron huecas, carentes de la sinceridad que antes anhelaba. Yo lo interrumpí, mi mirada firme, sin concesiones. Sí, es la casa de la familia, la que su padre y yo construimos con amor y sacrificio. Pero una casa no es un hogar si el amor se convierte en cálculo, si la dignidad se vende. Este hogar ahora necesita espacio para respirar, para recordar lo que significa el respeto mutuo. Y yo necesito mi propio espacio, un lugar donde mi paz no tenga precio. Mientras la tensión en el salón era casi insoportable, un pequeño ruido en el pasillo rompió el hechizo de la confrontación. Eran Miguel y Clara, mis nietos, que, atraídos por las voces, se acercaron tímidamente. Abuela, abuela, tengo hambre, dijo Miguel, su pequeña mano buscando la mía. Clara se refugió detrás de él, sus grandes ojos asustados por las expresiones severas de sus padres. Sus rostros inocentes eran un bálsamo para mi alma atribulada, un recordatorio de que no todo estaba perdido, de que el amor incondicional aún existía en alguna parte. Me agaché, abriendo mis brazos para ellos, y los dos corrieron a mi abrazo, sus pequeños cuerpos cálidos y reconfortantes. En sus miradas, en sus sonrisas, no había cálculo, solo amor puro y sencillo. Mis hijos observaron la escena, la imagen de sus hijos aferrándose a mí, a la abuela, que acababan de intentar desalojar. Por un instante, vi un destello de algo parecido a la vergüenza en los ojos de Sofía, un rápido reconocimiento de la crueldad de su acto. Pero el orgullo, o quizás la avaricia, o simplemente la ceguera emocional, era aún demasiado fuerte. Se levantaron, sus rostros tensos, y sin decir una palabra más, tomaron el contrato sin firmar y se marcharon, dejando atrás un silencio que era más elocuente que cualquier discusión. Sabía que esta era solo la primera batalla, que el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado mi voz, mi poder, mi dignidad. Carlos había previsto todo, y su amor, desde el más allá, había sido mi escudo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Mi amiga, la abogada, me ayudó a organizar la mudanza, una tarea que a mis 80 años se presentaba abrumadora. Empaqué mis pertenencias más queridas, los libros de Carlos, las fotografías, las cartas de amor que habíamos intercambiado durante nuestra juventud. Cada objeto era un ancla a un pasado lleno de amor y sacrificio.
un testimonio silencioso de la vida que había construido. La casa contigua, aunque más pequeña, se sentía como un lienzo en blanco, una oportunidad para un nuevo comienzo, un refugio de paz y de libertad. Mientras organizaba mis cosas, me di cuenta de cuántas cosas materiales poseemos, y cuán pocas de ellas realmente importan. Lo que importaba era la paz, el respeto, el amor. El día de la mudanza, Miguel y Clara vinieron a verme, sus ojos curiosos explorando la casa vacía. «Abuela, ¿te vas lejos?», preguntó Miguel, su voz llena de preocupación. «No, mi amor», les dije, abrazándolos. «Me mudo justo al lado. Podemos vernos todos los días, jugar en el jardín». Sus rostros se iluminaron, y por un momento, la tristeza de la separación se disipó con la inocencia de su alegría. Mis hijos, Sofía y Marcos, no estuvieron presentes en la mudanza. Supongo que su orgullo no les permitía enfrentar la realidad de la situación que ellos mismos habían creado. Antonio, mi yerno, sí, apareció por un momento, con una expresión de incomodidad, ofreciéndome una ayuda que rechacé amablemente. Era mi batalla, mi victoria silenciosa. En mi nueva casa, me sentí como una exploradora en un territorio desconocido, pero prometedor. El silencio era diferente, no el silencio pesado de la soledad, sino el silencio de la paz. El pequeño jardín, con sus rosas desatendidas, se convirtió en mi proyecto personal. Pasaba horas podando, regando, sintiendo la tierra entre mis dedos. Una conexión con la vida, con el renacimiento. Mis nietos, fieles a su promesa, venían a visitarme casi todos los días, cruzando el pequeño cerco que separaba las dos propiedades, buscando refugio en mi presencia. Me ayudaban con las flores, me contaban sus secretos, sus pequeños dramas escolares. En sus ojos, en sus risas, encontraba el consuelo y la fuerza para seguir adelante. Su amor era incondicional, puro, un recordatorio constante de lo que la familia debería ser. Mientras tanto, la vida en la casa de al lado no parecía ser tan tranquila. Escuchaba a menudo las discusiones de Sofía y Antonio, las voces elevadas, los silencios tensos. La presión financiera que habían invocado para justificar su petición de alquiler parecía ser una realidad palpable. Marcos, que había regresado a su país, llamaba menos. La casa que habían codiciado, la que creían que les daría seguridad, se había convertido en una carga. Recuerdo una tarde, sentada en mi jardín, escuchando sus voces, y no sentí satisfacción, sino una profunda tristeza. No quería su sufrimiento, solo quería su respeto, su amor. Pasaron los meses, y las cosas empezaron a cambiar. La indiferencia se transformó en preocupación, la distancia en una búsqueda de acercamiento. Un día, Sofía me llamó. Su voz sonaba diferente, más suave, más quebradiza. «Mamá, ¿podemos hablar?», me preguntó. «Quiero verte». Acepté, no con resentimiento, sino con la esperanza de que finalmente la verdad y el arrepentimiento hubieran encontrado un camino a su corazón. Cuando Sofía llegó a mi nueva casa, sus ojos estaban hinchados y rojos. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, y por primera vez en mucho tiempo, vi a la niña que había sido, la que corría a mis brazos con cualquier problema. «Mamá», empezó, las lágrimas corriendo por sus mejillas, «no sé cómo pedirte perdón. Hemos sido tan ciegos, tan egoístas». Me contó sobre sus problemas financieros, sobre la hipoteca de Marcos, sobre cómo el peso de la casa familiar, sin mi ayuda, se había vuelto insostenible. Se dio cuenta de que la casa, a pesar de ser suya legalmente por herencia, tenía gastos que ellos no habían previsto, y que mi presencia en la casa antigua, con mi conocimiento de los sistemas,
los vecinos y los problemas cotidianos. Había sido un apoyo que solo ahora valoraban. Escuché en silencio, mis propias lágrimas brotando al ver su arrepentimiento sincero. No necesitaba palabras de reproche, solo necesitaba su reconocimiento, su comprensión. Cuando terminó de hablar, le tomé la mano. No hay nada que perdonar. Mi amor, le dije, solo hay que aprender. La vida es un camino de lecciones, y el amor es la más importante de todas. Le propuse un nuevo acuerdo, uno justo, basado en el respeto mutuo. La casa antigua, la que había sido mi hogar durante toda mi vida, seguiría siendo mía legalmente, pero ellos podrían vivir en ella, cuidarla, hacerla suya. Yo les ofrecía un alquiler simbólico, no como una demanda, sino como una contribución al mantenimiento de la casa, una forma de compartir la responsabilidad, pero sin que fuera una imposición. Además, les ofrecí mi ayuda, mi experiencia, mi amor, sin condiciones. Mis ahorros, los que Carlos me había dejado, seguirían siendo mi respaldo, mi libertad, pero también, si fuera necesario, un apoyo para mi familia. Era un contrato de amor, de apoyo, no de obligación. Sofía aceptó, las lágrimas de arrepentimiento transformándose en lágrimas de alivio y gratitud. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí que los lazos rotos comenzaban a reconstruirse, que el amor que creía perdido había regresado. Marcos también se disculpó, aunque a distancia, en una videollamada, su voz llena de remordimiento. La distancia no le había impedido ver la injusticia de sus acciones, la grandeza de mi gesto. Antonio, mi yerno, me miró con nuevos ojos. Sus palabras de disculpa, torpes pero sinceras. La familia entró en una nueva etapa, un nuevo ritmo. 2 casas, una al lado de la otra, con una clara separación física, pero con un vínculo emocional más fuerte que nunca. Yo conservaba mi libertad, mi dignidad, mi paz. Sofía y Antonio vivían en la casa familiar, cuidándola con una dedicación que antes no habían mostrado. Mis nietos cruzaban el cerco con total libertad, sus risas llenando ambos jardines. El amor de Carlos, su previsión, había sido la semilla de esta reconciliación, el cimiento de mi nueva vida. Sentada en mi jardín, viendo el sol ponerse, sentía una serenidad que creía perdida para siempre. La vida me había enseñado una lección valiosa, que la dignidad no se negocia, que el amor no se mide en dinero, sino en respeto y comprensión. Había recuperado mi voz, mi lugar, no a través de la confrontación, sino a través de la firmeza, del amor y de la previsión de un hombre que me amó más allá de la vida. La tragedia familiar se había transformado en una lección de vida, en una oportunidad para reconstruir los lazos, para recordar que, a pesar de los errores y las decepciones, la familia sigue siendo el refugio más importante, el lugar donde el amor, en su forma más pura, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y en ese camino, yo, la vieja bibliotecaria, la madre que había sacrificado tanto, había encontrado no solo mi paz, sino también mi propia historia de resiliencia y de amor inquebrantable. La casa de al lado, mi pequeño refugio, era ahora el símbolo de mi libertad, de mi dignidad, de mi capacidad para amar y ser amada. No por obligación, sino por elección, por el amor que, a pesar de todo, siempre prevalece.